En primer lugar, hay que agotar todas las vías pacíficas. Y creo que la última palabra sobre la clase de vía que hay que seguir no la tiene la clase popular. Creo que el pueblo obtendrá el poder de todas las maneras. Pienso que el pueblo, que es la mayoría, tiene derecho al poder. Lo mejor sería preguntarle a la oligarquía cómo va a entregar el poder. Si lo va a hacer de una manera pacífica, pienso que lo obtendremos de una manera pacífica. Pero si lo va a entregar de una forma violenta, entonces nosotros lo conseguiremos de una forma violenta. Porque creo que la vía violenta está perfectamente justificada por el derecho del pueblo. Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer una introducción sobre la biografía de Camilo Torres. Camilo Torres, quien moriría como guerrillero en un enfrentamiento con el ejército, había nacido en Bogotá en una familia de clase alta y de tradiciones liberales. El 3 de febrero de 1929, sus primeros años fueron similares a los de otros jóvenes de su grupo social, excepto quizás por la separación de sus padres y por el estrecho lazo que se desarrolló con su madre, doña Elizabeth Restrepo Gaviria, con quien viviría hasta pocos meses antes de su muerte. En 1947, cuando estudiaba Derecho en la Universidad Nacional, decidió sorpresivamente hacerse sacerdote. Como seminarista, mostró una temprana preocupación por los asuntos sociales y, ordenado en 1954, viajó a la Universidad Católica de Lovaina a estudiar sociología. Desde entonces eran claros sus afanes de sacrificio, su deseo de influir en el conjunto de la sociedad y su voluntad de vincularse a los problemas de los grupos sociales más pobres. Con una formación académica moderna, diferente a la de la mayoría del clero colombiano, convencional, escolástico y aferrado al Partido Conservador y al estatus el cual regresó en 1956 a Colombia a preparar su tesis. Sus debates con un amigo marxista se convirtieron en el libro de Conservaciones con un sacerdote colombiano de Rafael Maldonado Piedrahíta, en el que se advierte un pensamiento de avanzada, pero todavía firmemente anclado en las doctrinas católicas. Cuando viajó a Europa nuevamente en 1958 para obtener su licenciatura, conoció a Margarita Mara Oliveri, una activista social que sería su más cercana colaboradora en Colombia. Después de graduarse, tomó unos breves cursos en la Universidad de Minnesota y regresó a trabajar en su país. En 1959 fue nombrado capellán de la Universidad Nacional, donde comenzaba a afianzarse el pensamiento radical influido por el marxismo y la Revolución Cubana. Buscó acercarse a los jóvenes universitarios, estimuló los trabajos sociales en áreas marginadas y enseñó sociología en facultades de economía y sociología. Desde 1961 sus posiciones en defensa de los estudiantes le crearon conflictos con la jerarquía eclesiástica y con el establecimiento político. Por ello debió retirarse de una capellanía de la universidad y pasó a una parroquia de la Veracruz, en el centro. Esto le impidió nuevos conflictos como los provocados por sus críticas a la acción cultural popular, el sistema de educación radical campesino dirigido por Monseñor José Joaquín Salcedo, o por el apoyo a los universitarios en la huelga que le hicieron para protestar por la expulsión de María Arango y otros estudiantes. Los conflictos con las autoridades eclesiásticas y civiles empeñadas en reprimir la protesta social y controlar toda forma de disidencia lo acercaron a los grupos radicales de la universidad y lo llevaron a la conclusión de que los cristianos que quisieran el cambio social debían trabajar al lado de socialistas y marxistas e incluso a considerar que la violencia era lícita en situaciones de grave injusticia social. A mediados de 1964 se agudizó el conflicto de orden público en el país. El ataque a las llamadas repúblicas independientes reforzó las guerrillas del Partido Comunista y en enero de 1965 hizo su aparición en el Ejército de Liberación Nacional, ELN, una guerrilla entrenada por la Revolución Cubana. El padre Camilo decidió ya impulsar una clara acción política. Lanzó en marzo de 1965 en Medellín la plataforma de un movimiento que debería unificar los distintos grupos populares y revolucionarios.
El Frente Unido, la oposición del cardenal Luis Laconcha Córdoba a sus actuaciones políticas le hizo vacilar momentáneamente y aceptó viajar a Lovaina a doctorarse en sociología. Pero la acogida de su tesis por parte de sectores descontentos y el clima político agitado y algo insurreccional lo llevaron a aceptar la presión de sus amigos y decidió quedarse, lo que lo llevó a una ruptura definitiva con la jerarquía y a su retiro de sacerdocio. Esta se produjo sin que el país se enterara en octubre de 1965, cuando, temeroso por su seguridad, anticipó su viaje al monte el 7 de enero de 1966, un año después del asalto a Chimacota por el ELN. Anunció públicamente su compromiso con la guerrilla. Apenas un mes después, el 15 de febrero, tropas de la Quinta Brigada, dirigida entonces por su amigo el coronel Álvaro Valencia Toa, dieron su muerte al cura guerrillero. Cuando trataba de apoderarse del fusil de un soldado, el Frente Unido no había sobrevivido a su ingreso a la guerrilla, roto entre tendencias divergentes. Sin embargo, su acción era profundamente ajena a la realidad. El fácil éxito de sus primeros actos se conjugó con una visión romántica y optimista del papel de la guerrilla para convencerlo de que el país estaba al borde de una revolución, en las que triunfarían en las guerrillas del ELN. Profesor, ¿para usted quién era Camilo Torres? Para mí Camilo Torres representa un momento de la lucha social revolucionaria en Colombia que nos habla de cómo los sueños de liberación que tiene América Latina, que todavía son vigentes en América Latina, estuvieron en un momento de máxima confrontación con el establecimiento. El establecimiento me refiero yo al sistema de dominación capitalista. Camilo Torres es una persona que fue capaz de mediar entre la doctrina social revolucionaria del comunismo y la doctrina social de la Iglesia Católica. Nos demostró cómo era posible recuperar la práctica de Cristo, la práctica de Jesús, como una forma de liberar y de darle conciencia social y espiritual a las personas. Camilo Torres nos permitió también como consolidar una nueva forma de pensar la revolución en Colombia, ¿cierto? Porque hasta el momento de la muerte de Camilo, que es en 1966, la orientación era reproducir de otra manera la revolución cubana, ¿cierto? Pero Camilo también demostró y nos hizo ver que Colombia es un país con particularidades, con características propias, que necesita también una práctica revolucionaria diferente. Y eso fue lo que fue Camilo, fue una persona que, viniendo de una clase social alta en Colombia, decidió trastocar sus intereses sociales, sus intereses económicos de su familia para adjuntarse o para unirse a la lucha social del pueblo colombiano. Como ustedes ya lo saben, el señor fue sacerdote, estudió en Lovaina, hizo estudios de sacerdocio y hizo estudios de sociología y fundó la cátedra, la Facultad de Sociología de Colombia, ¿no? Pues aparte de mostrarnos una forma de práctica, una práctica de lucha revolucionaria, también nos abrió la posibilidad de entender el mundo de una manera diferente, con la perspectiva que le dio que da la sociología para, pues valga la redundancia, la comprensión del mundo, ¿no? Nos mostró una ciencia, por ejemplo, en los 60, que le mostraba a la gente la posibilidad de romper con las contradicciones que estaban inmanentes, o que todavía son inmanentes. La contradicción, por ejemplo, entre la propiedad privada, ¿cierto? La propiedad privada y la no tenencia de propiedad, ¿cierto? Él fue una persona capaz de ilustrar o de generar un pensamiento alrededor de lo que en Colombia ha estado pasando desde ese entonces, ¿no? Que es pues nuestra historia de violencia. Él fue un crítico profundo de la forma en que la oligarquía colombiana estaba tratando al campesinado, tratando a las pobrerías urbanas, ¿cierto? Fue un crítico radical de ese asunto, y como miembro de las sociedades altas y como miembro del contexto eclesiástico del país, pues nos dio la posibilidad de que mucha gente entendiera que Colombia precisa y precisó en ese momento y precisa todavía hoy una transformación profunda, una transformación en que los ricos dejen de ser tan ricos y los pobres dejemos de ser tan pobres, ¿cierto? Eso es lo que pienso yo, lo que siento yo que aportó Camilo, un ejemplo de lucha, ¿cierto? Él es digamos que un ícono, una forma de comprender cómo una persona con conciencia social profunda puede aportarle a las transformaciones de la sociedad, particularmente la sociedad colombiana. Como nosotros sabemos, pues él tuvo el inconveniente de haber sido asesinado en combate
cuando se adhirió a la guerrilla del ELN, ¿cierto? Que es también una de las características más fundamentales de la vida de Camilo. Camilo, al darse cuenta que inmerso dentro de la jerarquía eclesiástica o inmerso dentro de la oligarquía colombiana, dentro de la política oficial, no iba a lograr las transformaciones que estaba buscando, transformaciones de carácter religioso y de carácter político. ¿Religioso en qué medida? Estaba buscando que hubiera una relación real o una correspondencia real con lo que Jesús pensaba al respecto de cómo debería vivir el mundo, cómo debería ser el ser humano, ¿cierto? Y lo que realmente propone, digamos, la Iglesia, lo que realmente, no que proponga, sino lo que muestra la Iglesia Católica, ¿no? Uno ve a la Iglesia Católica realmente como algo de élite, de elitistas, ¿no? Los sacerdotes pues suelen ser muy distantes de la población, suelen ser sacerdotes que regularmente están pensando solamente como en el ascenso social o en el mejoramiento económico de sus parroquias, incluso de ellos mismos, mientras que Camilo no. Camilo aprendió la doctrina católica de la manera más cristiana posible, que es la lucha por la liberación de los pobres. Camilo Torres dijo que el deber de todo cristiano era hacer la revolución. Entonces, desde esa perspectiva, pues él se paró así en la vida y no encontró otra manera que irse en ese momento, en los 60s, que irse a la guerrilla para ser de la vanguardia de lucha, para ir más adelante en el camino hacia la liberación y hacia la consecución de una sociedad más equitativa, igualitaria, en términos económicos, sociales, ¿cierto? Eso es para mí, Camilo, un ejemplo de lucha, ¿cierto? Un ejemplo de reconocimiento de que para transformar el mundo no solamente hay que mencionar la transformación del mundo, sino que hay que ejercer prácticas contundentes para esa transformación, que fue lo que hizo él, ¿cierto? Él, desde su labor como sacerdote, desde su labor como profesor de sociología, siempre estuvo pendiente de la crítica profunda al respecto del sistema capitalista y de cómo ese sistema capitalista se ejercía o se ejerce en Colombia, ¿cierto? Esa era su lucha, tratar de romper con ese esquema de dominación, ¿cierto? En sus momentos, en los 60, se pensaba que la lucha revolucionaria armada era la salida. Hoy por hoy, pues digamos, hay otras perspectivas y otra forma de comprenderlo, pero en su momento era lo que él sentía que debía hacer, y por eso es un ejemplo, porque es una persona que hizo lo que sintió, lo que creyó coherente, lo que creyó responsable en términos de la necesidad que tiene el mundo de ser transformado en la forma en la que se relaciona, en la que nos relacionamos los unos con los otros, cómo se relacionan nuestros gobiernos con nosotros, cómo se relacionan las empresas, el empleo con el empleado, ¿sí? la fábrica con el obrero, el profesor con el estudiante, el padre con el hijo, ¿cierto? Todas las relaciones sociales que nosotros conocemos deben ser transformadas, y él fue un motivador de esas transformaciones, ¿cierto? Y dio su vida completa, literalmente, se entregó a un combate en el cual él no debería haber estado, porque él tenía, digamos, la capacidad de comandar políticamente y espiritualmente la transformación social colombiana, pero él, como dentro de su doctrina, dentro de su forma de sentir el mundo, sentía que debía seguir los pasos de Jesús. Entonces lo que hizo fue ser igual a todos los demás guerrilleros y entró a combate y murió en combate, ¿cierto? En su ideal, pensando que el mundo iba a cambiar en muy poco tiempo. Cuando él ingresó a la guerrilla, supuso que Colombia iba a ser socialista dentro de 5 años. Digamos que en los 70s él ya pensaba que Colombia iba a ser socialista. Ya en Cuba se había logrado la revolución, ya había muchas experiencias en América Latina que demostraban que la lucha armada permitía superar las contradicciones con las que... Uy, qué pena. Sígame, ¿no? La edición después es la edita, ¿no? Superar las contradicciones sociales en las que estamos pues nosotros inmersos, ¿no? La contradicción, por ejemplo, entre el patrono y el obrero. Como ustedes saben, siempre que alguien trabaja, cualquier empleado, siempre está siendo explotado por su patrón. Nunca lo que tú trabajes se va a ser devuelto en forma de un salario completo. Siempre el patrón se va a quedar con una parte. Eso es lo que nosotros llamamos la explotación del trabajo. Lo que a la vista de cualquier cristiano es algo injusto, ¿cierto? Entonces digamos que la lucha por la justicia social es una de las cosas que estaba en primera línea en la práctica y en las convicciones de Camilo Torres. Entonces, vuelvo y le repito, ¿no? Camilo Torres para mí es un ejemplo
de convicción social revolucionaria, y algo que nosotros diríamos que hoy por hoy debemos recuperar, debemos volver a entender qué era lo que pensaba Camilo en su momento y de qué manera era que él pretendía aportar a la transformación social del país, ¿cierto? Es un ejemplo, es algo que debemos retomar, es un sociólogo que debemos releer, es una persona que tenemos que volver a estudiar para poder comprender un poco de qué manera es que se ha desarrollado pues, la política colombiana, la política tal como la conocemos, ¿no? Esa relación de dominación de unos poderosos por encima de unos dominados, que somos pues nosotros, la gran mayoría. ¿Qué más? ¿Usted quién era Camilo Torres? Camilo Torres fue mi maestro porque tuve conferencias con él. Me enseñó el marxismo, el leninismo, el Mao Zedong y el estalinismo. A mí por eso Era me encanta encontrar la energía masculina. Progresista en la época de mi juventud, así como ustedes. Nos daba cátedra de la religión, pero él nos enseñaba una religión. No, es la primera vez porque me la prestaron. Clásica, sino más bien nos enseñaba política. Nos enseñaba política social. Mira, y si yo voy a hago chichi, Camilo Torres con las del Che Guevara. Son como del mismo pensamiento, porque las ideas de Camilo las traía de las ideas del Che, porque son más o menos como de la misma filosofía. La no se filosofía ponga muy del mala bienestar de la gente, Sí, póngase mala como la estabilidad social de la gente, no que haya tanta diferencia entre muchos ricos y muchos pobres. Siempre mera estabilidad, parce, donde hay muchos ricos, hay muchos pobres y toda la vida. Ahí es donde ellos compaginan con sus ideas. ¿Por qué Camilo Torres? Pues como era un poquito novato en eso del trabajo de la guerrilla, ¿no? de los combates en el pueblo, me encanta esa energía masculina. Por primera vez salía un combate, por primera vez salía un enfrentamiento. Como no tenía tanta experiencia, pues tal vez no pudo evitar que lo mataran. Fue una circunstancia como muy así accidental, por falta de experiencia. Estamos muy contentos y muy contentas con Camilo. Ha sido duro, difícil, pero muy emocionante. Nos ha planteado este personaje muchos desafíos. Y me voy de sacerdote. ¿Por qué? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Ahí viene cantando el padre Camilo, la misa del pueblo y del Frente Unido. Ahí viene cantando el padre Camilo, la misa del pueblo y del Frente Unido. Son 13 actores, todas y todos son Camilo. No es una obra histórica, es más bien una recreación donde este personaje pasa por los cuerpos de los actores y las actrices a través del trámite estético. Mañana será el gran día y no dejaré pasar ni el miedo ni la duda. Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde te hallas? Prometiste que no me ibas a abandonar. Me derrumbo, me levanto, me derrumbo, me levanto. Se trata de un estreno a partir de la vida, obra, pensamiento, preguntas que nos deja Camilo Torres Restrepo, el sacerdote, el filósofo, el cofundador de la sociología en Colombia con Fals Borda, el rebelde también y el insurgente, que fue la última parte de su vida, que se metió a la guerrilla y en el primer combate, por supuesto, lo mataron. Yo puedo vaticinar tu futuro. No tendrás cementerio ni lápida, solo silencio. No tendrás cementerio ni lápida, solo silencio. No podrás dormir, no podrás rezar. Tu Dios te
te abandonará. Tus sueños serán una pesadilla. Mejor corre, Camilo, corre, mejor corre, Camilo, corre. Pues primero es un acto de recuperación de la memoria porque es un personaje muy importante en la historia de Colombia, como intelectual y también como personaje, como un hombre lleno de contradicciones también en su vida. Y segundo porque coincide la conmemoración de su muerte con la conmemoración de la vida de la Candelaria. El año entrante son 50 años de la muerte de Camilo y 50 años de la vida de la Candelaria, y nos pareció importante este personaje que también de alguna manera hizo parte de la utopía contemporánea de Santiago García. Entonces, no sé, nos pareció un personaje fascinante para el teatro. ¿Para qué me sirvió tu mirada de fuego? ¿Para qué me sirvieron tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malevo y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión. Solo sufren si pierden sus acciones. Y nosotros seguimos creyendo en la creación colectiva de manera tan apasionada como cuando empezamos. Es una creación colectiva, la dramaturgia es colectiva. Yo he estado al frente de la dirección de la obra. Tenemos que buscar la forma de cambiar este mundo. ¿En serio? Y yo, cambiar el mundo no depende de ti, Camilo. Los cambios dependen de nosotros mismos. Nunca te gustaron las cosas fáciles, Camilo. Tengo la vocación de servir a mi pueblo. ¿De parrandero a místico? Toma lo que quieras. Hay mucha música, la música la hizo una parte Hernando Forero de la Candelaria, Poli, y otra música la hizo Nicolás Uribe, que es un músico de la dramaturgia. Él trabaja mucho con cine, televisión y teatro. ¿Qué fecha es hoy? 15 de octubre de 1965. Aquí tienes tu pipa, la Biblia y el infaltable suéter negro. Allá está haciendo mucho calor. No tanto como aquí. La temporada va a partir del 8, o sea, 8 y 9 son los días de estreno. Y a partir del 10, 2 semanas de julio, a partir del 10 de julio, 2 semanas de temporada. Me llamo Pacho. Conocí a Camilo, al hombre, al filósofo, al sacerdote. Creí en el Frente Unido. Cuando nos avisaron de su muerte, Patricia y yo fuimos a la misa, a la iglesia de San Diego. De allí salimos todos en una gran manifestación. Queríamos hacerle un entierro simbólico, porque su cuerpo estaba desaparecido. Nos dieron palo, nos echaron gases. Jamás sentí algo tan grande en mi corazón. Hoy, a 49 años de la muerte de Camilo, yo presto mi cuerpo, yo, Francisco Martínez, presto mi cuerpo para representarlo. Todas y todos somos Camilo. Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada, la lucha es de todo el que la quiere liberada. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de
esta herida, nuestra patria la que amamos. Pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final.